CRC 89.1 Radio y Cadena Radial Costarricense no se hacen responsables por las opiniones emitidas en este programa. Es tiempo de tender la red democrática y mostrar la Costa Rica del futuro hacia la cual debemos caminar. Con ustedes, Jonathan Prendas, aquí por CRC 89.1 Radio. Saludos, ¿qué tal? Muy buenos días, tengan todos ustedes. Bienvenidos una vez más a Red Democrática, edición Economía, como todos los viernes, de 10 a 11 de la mañana. Jonathan Prendas y Vidal Villalobos, siempre dando la información, el análisis, el contexto, la interpretación, porque los datos económicos y financieros, macroeconómicos y del diario vivir, si no se explican, pues básicamente son números muy bonitos que se ven en una hoja. Pues estamos aquí listos y preparados para poder dárselos a ustedes de la forma más apropiada para la toma de decisiones oportuna, como siempre lo hemos dicho, para poder construir entre todos la mejor versión de este país para nosotros, pero principalmente para nuestros descendientes. Don Vidal Villalobos, directamente desde las tierras frías y casi nevadas de Cartago, bienvenido. Muy buenos días a todos y todas. Muchísimas gracias por su gentil sintonía, por regalarnos este ratito. Como digo, no es solo de tiempo, es de vida, que es invaluable para ponernos al día en los temas financieros bursátiles, tanto globales como locales. Muchísimas gracias, Jonathan, como siempre, por la invitación. Don Vidal Villalobos, esta semana ha estado llena de información y casualmente en las últimas horas hasta la Corte Suprema de Justicia mandó a decirle a don Donald Trump los aranceles, todo lo que usted ha hecho en política arancelaria, pues si sabe contar, ese no es un buen conteo. Pues sí, siempre preparamos con antelación la información que queremos abordar y que es mucha la información de semana a semana, de viernes a viernes, y traemos, por lo menos hay un resumen de lo que aconteció en los mercados internacionales y locales para conversarles, pero siempre pasa que en los mercados hay sorpresas. Siempre. La vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida, decía... ¿Quién era el que cantaba? Rubén Blades, el panameño, el salsero. Ministro de Turismo, en algún momento. Fue ministro de Turismo, sí. Yo llegué a verlo, estábamos en Casco Viejo. Sí. Y tenían una reunión de Consejo de Gobierno, me parece, ahí, en uno de los edificios lindísimos que hay. Y ahí lo pude ver, por lo menos lo pude saludar. Pero iba muy apurado, naturalmente, en ese momento. Bueno, la vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida, aunque sí ya desde ayer en la tarde, titulares advertían que la Corte Suprema de Justicia podría tan pronto como hoy en la mañana dictaminar si los poderes económicos que le otorga la ley de emergencia internacional a un presidente, en este caso a Trump, se podrían trasladar al tema arancelario. Y la mayoría de la Corte Suprema dictaminó que dicha ley no autoriza al presidente Trump a imponer aranceles. Esto hace entonces que básicamente se anulen, si no todos, una buena parte de los aranceles a 176 países, pero falta todavía ver el detalle del por tanto, ¿verdad? Dirían los abogados. Sí, la implementación de la decisión. Porque el fallo, por lo pronto, no abordó si hay que devolver la plata que ya se cobró. Más de uno está haciendo cuentas y sacando el abaco, porque de que es mucha plata, es mucha plata. El asunto es, a ver, y otra cosa es, hay que devolverla. El cómo es otro tema, porque va a haber mucha tela que cortar y no creo que don Donald Trump esté muy feliz, que digamos, y vamos a ver cómo reacciona las próximas horas o minutos. Ya había advertido, me refiero al señor Trump, de que tenía preparado con su equipo, si no le entraba por este lado, le entraba por otro. Pero le que entra, le entra. Pero que le entra y que sigue con el dedo en el renglón, eso fue lo que mencionó. Claro
que semejante noticia debe tener eventualmente un impacto en el mercado. Por ahora, mientras se conocen los detalles del impacto de la decisión de la Corte Suprema, los mercados están moderados. Esto porque en el fondo Wall Street ya esperaba la reprimenda del tribunal y además, como les digo, se está esperando que la Casa Blanca vuelva a aplicar muchos de los mismos aranceles, pero ahora por otros medios. Claro que la pregunta va a ser ahora esa, ¿y qué va a hacer Trump? Sobre todo si está entretenido con otras cosas, las cosas que traíamos en la agenda del día de hoy. Evidentemente sí tiene otras opciones para imponer aranceles, se supone que las va a usar. Y bueno, esto es una historia que tiene un capítulo por ahora, un impasse, pero parece ser que la historia sigue larga. Y en este momento, la bola pasa de estar en el territorio de la Corte otra vez al territorio de la Casa Blanca. Y esperemos a ver qué jugada tiene precisamente el presidente Trump. Con la intermediación del Congreso, que muy probablemente va a decir muchas cosas y en las próximas aprobaciones presupuestarias también va a hacer señalamientos importantes. Es muy probable que efectivamente así lo sea. Déjenme contarles, porque nos vamos a ir, tuvimos que sentarnos y abrir la máquina para revisar en vivo. En tiempo real. La noticia, sí, porque yo venía de Cartago para acá cuando fue confirmada la noticia. Al principio teníamos muchas dudas y los mercados no mostraban mucho apetito y ahorita en este momento el Dow sube 104.89, está en 49.500 enteros. El S&P sube 40.13, que equivale a un 0,56, mientras que el Nasdaq, que es el que ha estado más afectado en las últimas semanas, logra recuperar un 1.03 con 234 enteros. ¿Eso es más del promedio, menos del promedio o se mantiene en un crecimiento estable y sostenido? En el caso, por ejemplo, del Nasdaq, ya cuando empezamos a ver un 1%, un 2% de recuperación, hay optimismo. Recordemos que las empresas de tecnología y particularmente las de inteligencia artificial sufrieron mucho después de que una empresa, Anthropic, mencionó que podía desarrollar herramientas de inteligencia artificial para sustituir servicios en la web de otras empresas que se dedicaban a dar asesoría tributaria, legal, bursátil, etc. Servicios. Entonces, todos esos servicios se vieron afectados, todas esas empresas. Sin embargo, en los mercados sabemos que existe ciclicidad. Si se cae, puede rebotar y luego hay que aprovechar esos rebotes comprando las cosas que cayeron de precio. Lo que se necesita es tener un elemento que los haga rebotar. No había claridad hoy en la mañana, pero la Corte Suprema se encargó de poner ese elemento. Y por eso vemos en este momento un rebote. Ya Asia había cerrado las bolsas, Australia cerró ligeramente en negativo, Japón también, y lo mismo que Corea y Shanghai. En el caso de Europa, que sí les alcanza un poquito para el cierre, hay un rebote importante y la bolsa alemana DAX, el FTSE londinense, el CAC francés, todas están subiendo y casi en el 1%. Entonces eso es un rebote interesante, particularmente allá en Europa. Es mucho en este tema que vos siempre manejás, Vidal. La clave es tener la paciencia, no reaccionar al instante, sino tener la capacidad de ver qué es lo que está pasando en toda la pintura de las decisiones. Los portafolios de inversión, los portafolios de ahorro de las personas, tienen que estar diseñados para el objetivo particular que tenga la persona y además condimentado por el perfil de riesgo de la persona. Todos somos distintos, todos asumimos perfiles de riesgo distintos, algunos son amantes del riesgo, otros son aversos al riesgo, y eso define de muy buena manera el portafolio. Pero siempre los portafolios van a tener algunas lecciones básicas de finanzas. No ponga todos los huevos en la misma canasta, es diversificación. Y si quiere gestionar más rentabilidad, tiene que
administrar elementos de riesgo. Ojo que yo no dije correr, ¿sí? Porque correr suena como a terrible, como a miedo, como a que no tenemos la capacidad de manejar esos cambios de corriente, esos cambios de velocidad en el mercado, y sí la tenemos. Precisamente por eso existe la administración de riesgos. Lo que sabemos es que si una variable no se va en la dirección que estábamos esperando, tenemos el medicamento listo en el botiquín para lo que se llama inmunizar el portafolio. Y entonces, para atender ya puntualmente la pregunta de Jonathan, lo que ocurre es que en el portafolio hay varias cosas. Esto que estamos hablando en este momento es bolsa, acciones. Sí. Y hay una parte importante de los portafolios que está en bonos, que la gente los maneja de manera diferente porque el bono tiene la particularidad de que sí, trimestral, semestralmente, te está pagando un interés. Por eso a eso se le llama renta fija, es fijo. Las acciones se llaman renta variable porque primero la empresa tiene que operar, tiene que tener ganancias. Además de tener ganancias, la junta directiva tiene que tomar la decisión de llevar a la asamblea el reparto de esas ganancias que se van a convertir en dividendos, y hasta ese momento la persona podrá saber si van a recibir o no van a recibir dividendos en aquellas empresas que estén acostumbradas o que tengan una política de distribución de dividendos. Hay algunas que no. Por lo tanto, esa plata se queda dentro de la empresa, sirve para que la empresa se capitalice, crezca, y la persona entonces, ¿qué es lo que recibe? No recibe un pago periódico de dividendo, sino que el aumento constante en el tiempo del precio de la acción. Y para eso, mi amigo, aquí termino con tu consulta, se necesita paciencia. Sí, y mucha. Hay que tener visión de largo plazo en el tema de renta variable en acciones, pero al final la historia demuestra que es el mercado que mejor paga la paciencia. Bueno, es importante, y parte es también la cápsula educativa, porque mucha gente en todo este acontecer económico quiere reaccionar ante cualquier evento y se pueden jalar, en el popular tico, más de una torta. Siempre cuando estamos abordando una noticia, trae el matiz de la cápsula informativa, aunque procuramos todos los viernes traer un tema específico. Y yo lo traigo para más adelante, cuando terminemos de dar el recuento del mercado internacional. Seguimos entonces. Bueno, los operadores hoy recibieron una visión pesimista sobre el crecimiento de la economía estadounidense. El Producto Interno Bruto aumentó 1.4% en el cuarto trimestre, venía creciendo mucho mejor, y este número demuestra que mucha de la política económica de Trump puede estar ya pasando la factura. Naturalmente, la no contratación de personas por parte de las empresas ante el panorama nebuloso que tienen enfrente, el hecho de que no bajan las tasas de interés, el hecho de que no baja la inflación. Fíjense incluso que uno de los datos recientes es que el tema del comercio internacional en los Estados Unidos, lo que le ha preocupado a Trump, o sea, el déficit comercial siguió igual. O sea que la medicina de los aranceles No fue suficiente. no fue suficiente. O tal vez no fue la indicada. Probablemente. Y esto hace que se afecte el crecimiento de la economía, naturalmente, pero sin lugar a dudas. Una de las cosas que está impactando el crecimiento en los Estados Unidos es la política migratoria. La gente no quiere siquiera salir a trabajar. Y la parte migratoria es la que sostiene mucha parte de la economía. Efectivamente, los migrantes, que en realidad son para mí el alma, el corazón del crecimiento histórico de los Estados Unidos, migrantes italianos, alemanes, irlandeses, etcétera, y luego la ola de latinoamericanos que han llegado a los Estados Unidos a poner su granito de arena y han hecho grande también a los Estados Unidos. Estas personas no quieren salir de sus casas. Muchos lugares, sobre todo los relacionados y los que vuelan a Latinoamérica, como restaurantes y tiendas, están viéndose afectadas porque la gente no quiere ir ahí, los pueden capturar, ¿verdad? Y regresar a sus países de origen. Pero también se ha visto una disminución importante en la llegada de migrantes a los Estados Unidos. Y esto, sin lugar a dudas, al final es lo que explica este 1.4% de crecimiento en el
cuarto trimestre los economistas estaban esperando un 2.5% y, fíjense ustedes, en el tercer trimestre la estimación del crecimiento había sido de un 4.4%. A pesar de todo esto, Estados Unidos termina creciendo relativamente bien para todo el año, mucho mejor de lo que había en estimaciones justamente hace un año atrás. Hace un año atrás venía la nueva presidencia de Donald Trump, que tomó posesión el 20 de enero del 2025, y estaba el fantasma de una potencial recesión. No se ha dado la recesión, la economía ha mostrado cierta resiliencia, pero es natural que algunos de los indicadores macroeconómicos de los Estados Unidos estén mostrando debilidad, como este que acabamos de ver. ¿Cómo va a ser la reacción de aquí en adelante, Vidal, con todo lo que está pasando y con los números que se proyectaban y que hay que ver si se logran concretar? Eso es una muy buena pregunta y no solamente tiene que ver con las decisiones que puedan tomar en la Casa Blanca, sino decisiones que se puedan tomar en el Banco Central de los Estados Unidos, la Reserva Federal, y muy importante, lo que decidan hacer los inversores. Lo que hemos estado observando, Jonathan y amigos, por las dudas que se generaron desde finales del año pasado con relación a una posible burbuja en el sector de tecnología, es que los hacedores, los gestores de portafolios, han estado rotando sus activos. El Nasdaq, que es tecnológico, ha sufrido, pero las otras bolsas o los otros indicadores como el S&P y el Dow se han incrementado, lo que significa que la plata no está saliendo del mercado, sino que se está invirtiendo en otras cosas. Y eso podría estar ocurriendo acá. Lo que pasa es que el tema de los aranceles es un medicamento general, un latigazo general que recibieron muchos países y muchos sectores. Entonces tendremos que ver cuál es la reacción del mercado. Por lo pronto es tranquila, esperando a digerir adecuadamente la noticia. Pero sin lugar a dudas, otro de los temas que tendremos será el asunto de la Reserva Federal. Que es importante y no deja de ser preocupante. La Reserva Federal es la que maneja el nivel de la tasa de interés. No ha querido bajar la tasa de interés y esto estimularía el consumo y la producción de las empresas al acceder a créditos más favorables, más flexibles. No ha querido hacerlo precisamente porque la inflación no cede. Y dentro de las cosas que tenemos que hablarles hoy es del dato de inflación que salió en la mañana. La inflación no cede precisamente por estos temas arancelarios, pero qué interesante, ya lo hemos dicho en otras oportunidades, una cosa es lo que está pasando ya en el mercado y se está viendo reflejado en las fuerzas de mercado, oferta y demanda, y otra cosa es lo que el mercado cree que va a pasar. Eso es toda una teoría en economía, se llama teoría de expectativas. ¿Y cuál va a ser la expectativa que construye el mercado a partir de este movimiento? Eso estará de alguna manera por verse. Pero ¿qué pasa? Que está cargada de información de aquí en adelante. Jonathan me dice de aquí en adelante. Y fíjense que tan adelante es que muy pronto, en mayo, cambia el presidente de la Reserva Federal. Se va don Jerome Powell y entra el nominado de Donald Trump, que tiene que ser aprobado por el Congreso, pero yo no creo que vaya a haber ningún inconveniente ahí. ¿Por mayoría simple? Sí, y vendrá Kevin Rudd, que ya tiene de alguna manera historia en la Reserva Federal, pero las dudas que surgen a partir de este nombramiento es ¿qué tanto grado de independencia mantendrá la Reserva Federal? Kevin Rudd ha sido nominado por Trump. Trump quiere que las tasas de interés bajen más rápidamente. Jerome Powell ha sido una piedra en el zapato. La pregunta es, ¿qué hará Kevin Rudd? ¿Complacerá al presidente Trump o mantendrá la independencia de la Reserva Federal, que también es un valor muy importante en momentos de construcción y de gestión de política monetaria? Ya lo hemos dicho en otro momento y lo volvemos a traer a colación, la misma independencia que tiene el Banco Central con Casa Presidencial. Así es, así es. La que debería de ser. Dada la noticia y las preguntas que está haciendo mi estimadísimo y acucioso, inteligente compañero Jonathan, me he venido a ver rápidamente si han cambiado las apuestas en el mercado para la rebaja de tasas
próximamente que está esperando el mercado. La Reserva Federal considera una en el resto del año. El mercado, técnicamente, por los indicadores, está considerando dos. Entre esos indicadores está la rentabilidad del bono del Tesoro a 10 años. La próxima reunión que tendremos es el 18 de marzo y en este momento, después de la noticia, el 96% del mercado considera de que la Reserva Federal no va a hacer ningún cambio. Ojo que no solamente en la receta, en la sopa, en la olla de carne, está el tema de los aranceles. También está el tema del empleo y está el tema de la inflación. Ya voy con ese tema de la inflación del día de hoy. Las siguientes reuniones están 29 de abril, en la que no se espera ningún cambio de tasa. El siguiente es 17 de junio. Originalmente el mercado estaba considerando una posibilidad mayor del 50% de que en esa reunión se hiciera algún cambio. Y fíjense, esto está totalmente en vivo. Se cayó esa probabilidad a 45.6. Eso quiere decir que la gente está dejando para después el cambio en la tasa de interés. 2 reducciones en el segundo semestre. Y entonces la siguiente reunión, que es el 29 de julio, esa sí sigue manteniendo la posibilidad de que ahí se opere la primera rebaja, pero el mercado todavía está frío, 45.8. Necesitamos 60-70% para que la Reserva Federal sea consecuente. En septiembre se estaría esperando, eventualmente, si no se hace en ese momento, que se haga luego, en septiembre, pero sigue el mercado todavía un poco más frío, 36.9. Y nos tendríamos que ir, para no ir muy largo, a la última reunión del 9 de diciembre, en donde, para ese momento, nada más les cuento que hoy la tasa está en su piso 3.5%, la tasa de uso de fondos federales en los Estados Unidos, y el mercado está visualizando mayoritariamente, pero no muy decidido, porque mayoritariamente es que es la mayoría, pero esa mayoría es un 33%, que en ese momento deberíamos estar en 3%. O sea, 50% de mitad de año a diciembre. Dígame. ¿Afecta de alguna forma que mengue esa expectativa de que sea el cambio por una inyección coyuntural de recursos que va a significar el Mundial de Fútbol en Estados Unidos, que va a dinamizar la economía, va a traer muchísimo turismo, va a generar una movilización en el ecosistema financiero y económico fuerte? ¿Eso podría ser un condicionante de algún tipo de estas decisiones para ver cómo se va a comportar el escenario? Quienes dirigen la política económica en los Estados Unidos deben considerar precisamente el efecto positivo que tiene que va a ser muy fuerte. Un evento de esta naturaleza. En algunos casos, el crecimiento del Producto Interno Bruto en un país, he leído históricamente que puede sumar hasta medio punto del Producto Interno Bruto. Sí. Y para el tamaño de los países eso puede ser una monstruosidad. Es que medio punto en Costa Rica no es lo mismo que medio punto en China o que en los Estados Unidos, que sigue siendo la economía más importante. Entonces, redondeando la consulta del señor Prendas, sí, en efecto, esto tiene una incidencia y tenemos otro tipo de elementos que hay que revisar. El informe del índice de precios del gasto del consumo, nada más otra vez lo volvemos a explicar. La semana pasada salió el IPC, el índice de precios al consumidor, y salió ligeramente por debajo de lo que se estaba esperando. Hoy sale el informe del índice de precios del gasto en consumo personal. Es diferente porque el de la semana pasada, es como una muestra y de menor alcance, regional me refiero. Este tiene connotación nacional e incluye mucho más gastos, mucho más erogaciones de las familias, como por ejemplo pueden ser los compromisos financieros. Generalmente el IPC eso no lo considera. Entonces, por esa razón, porque el indicador tiene un mejor alcance y mayor impacto regional, que la Reserva Federal lo considera como el indicador de inflación favorito. Mostró que la inflación se mantuvo relativamente estable en diciembre. Los datos están llegando rezagados por el cierre parcial del gobierno. Si quitamos
Los productos que son muy volátiles, por ejemplo los alimentos que son afectados por los ciclos, o la energía que puede ser afectada por las noticias que andan rondando de la potencial llegada de los Estados Unidos este mismo fin de semana a Irán, eso genera mucha volatilidad. De hecho, el precio del petróleo ha subido por esa razón. Se quita eso y a esa le llamamos la inflación subyacente. Costa Rica también la maneja igual. Y esa se sitúa en el 3%, en línea con las expectativas. Pero aquí hay un problema, que la meta de inflación de la Reserva Federal está en un 2%, y un 3% es mucho todavía de inflación. Así que mientras la inflación se mantenga ahí arriba, vamos a tener una serie de condicionamientos por parte de la Reserva Federal para poder tomar alguna posición. Y quiero ir de una vez a eso que acabo de mencionar. Hay noticias de que el presidente Trump podría ya estar preparando la llegada a territorio iraní por el tema eventualmente de las agresiones, según Trump, que Irán podría generar, y sobre todo el enriquecimiento de uranio para poder tener armas de destrucción masiva, lo que no les gustan a los vecinos naturalmente. Y, por ejemplo, se da cuenta de que en las próximas horas el buque que es para transportar aeronaves, se llama Gerald Ford, estaría llegando ahí a la zona. Y es que ya sería una gran cantidad de presencia militar para ver qué hace Trump. Trump está analizándolo con sus asesores, sabe de las implicaciones que esto tiene en muchas situaciones, no solamente en el tema geopolítico, sino que el precio del petróleo, desde que salieron estas noticias, se ha incrementado de manera importante. ¿Por qué? Porque un conflicto podría cerrar el estrecho de Hormuz, de donde sacan el petróleo no solamente Irán, Irak, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait y Arabia Saudita. Entonces, por ahí pasa más del 25% del petróleo del mundo. Si ahí se hace un tapón, el precio del petróleo tiene que incrementarse. Hace algunos días les puedo contar aquí que el precio del petróleo estaba cotizando 55.76 el barril WTI, que es el que nosotros utilizamos de referencia acá, en esta zona del mundo. En Europa se usa el Brent, en Rusia se usan otros indicadores y en Asia los indicadores arábigos. Hoy estamos en 66.08. ¿Cuál es el problema? De que si se mantiene esa tendencia al alza, esto se va a trasladar a la inflación, que ya acabamos de decir está alta, lo que significará entonces que se atrasan aún más las rebajas de tasas de interés por parte de la Reserva Federal. Y ese impacto del petróleo no solo, obviamente, por razones lógicas, no solo es en Estados Unidos. Por supuesto. Aplica para todo el mundo. Este aplicaría para todo el mundo, para unos países más que otros. Si ustedes revisan los informes del Banco Central, los pronósticos de energía que ellos tienen en sus tablas no dicen 66, dice más, dice probablemente 76, por una sencilla razón. Nosotros no compramos petróleo, nosotros compramos el producto terminado. La gasolina, el diésel, que naturalmente es mucho más cara. Y eso ahora lo vamos a ver en la parte costarricense, pero obviamente tendrá sus implicaciones para el tipo de cambio a futuro. Exactamente. Una de las características que ha tenido el comportamiento cambiario costarricense es que la oferta se ha incrementado, pero la demanda de dólares se ha mantenido ahí baja por una serie de razones que podemos analizar en el momento en el que lleguemos a la parte local. Perfecto, seguimos. Bien, déjenme contarles también, y aquí podemos ir abriendo, denme un chancecito nada más para abrir el material que teníamos previsto. Anotando que son las 10:30, totalmente en vivo y en directo por 89.1 frecuencia modulada y también por plataformas digitales, @CRC 89.1 radio, @Jonathan Prendas, @Red Democrática, con Red Democrática, edición Economía, siempre en los micrófonos para todo Costa Rica, don Vidal Villalobos.
Quería contarles, si me permiten, en estos minutos, quizás hacer, además de todo este asunto de la situación que se está presentando en los mercados, el tema de Irán, conversarles de un par de situaciones interesantes y luego dejarles también ver qué tendríamos para la próxima semana. Tratando de redondear lo que ha ocurrido recientemente, esta semana fue corta. Lo habíamos anunciado la semana pasada. El lunes estaba cerrado. El lunes estaba cerrado porque fue el Día de los Presidentes. El miércoles tuvimos las actas del Comité Abierto de la Reserva Federal, súper interesante porque están divididos. Los miembros del comité, algunos consideran que dependiendo del futuro de la inflación hay espacio para bajar las tasas, otros dicen que mejor esperar a ver qué ocurre, y hay incluso algunos que piensan que es momento de subirlas. Los menos, pero vean que ahí hay una opinión. El jueves tuvimos el índice manufacturero de la Reserva Federal de Filadelfia. Este índice, que es muy importante porque lo sigue mucha gente, es un indicador de parabrisas. Para quienes no nos han escuchado en el pasado, vamos en un automóvil que es la economía, vamos viendo las cosas que están pasando por el retrovisor, como por ejemplo el dato de inflación que acabamos de mencionar, pero también hay índices hacia adelante que son como predictores de lo que va a ocurrir en la economía. Y este índice manufacturero de la Reserva Federal de Filadelfia salió mejor de lo esperado. En cuanto a temas de empleo, la gente pide ayudas porque se quedan sin trabajo. Se esperaba que durante la semana se acercaran 223,000 personas para peticiones nuevas y fueron menos, 206. Y bueno, para hoy, el tema del índice de precios al consumo personal que acabamos de referir. En realidad, el índice, como les decía, se esperaba en 0,3, el subyacente mensual cerró en 0,4 y el de consumo personal se esperaba en el 3 que estábamos mencionando y se queda básicamente ahí. Para la próxima semana, los datos importantes los estamos esperando para martes, jueves y viernes. El martes 24 tenemos la confianza del consumidor en el Conference Board y estará hablando Trump. Vamos a ver qué nos dice. Si no es que sale ahora en la tarde diciendo algo. Sí, ya nos hemos acostumbrado a que los viernes en la tarde son los nuevos lunes y sale diciendo algo. Ahora, no nos extrañe, como pasó precisamente en Venezuela, que un sábado en la madrugada ponemos la televisión Y haya una nueva vida en Cuba. y hay una situación complicada y esperemos que sea así. Como Bien. todas las semanas, Hay un detalle, Vidal, si me permitís. dale. No te había preguntado cuál fue el impacto de la ola de frío que acompañó a Estados Unidos por 2 semanas, que básicamente cerró muchos estados y muchas ciudades totalmente porque eran nevadas fuertísimas. Yo no descarto que ese 1.4 de crecimiento que acabamos de ver del cierre del año pasado tenga que ver con eso. Lo confirmaremos cuando nos entreguen el primer trimestre del 26, pero tendremos que esperar a abril, Sí. porque eso cierra en marzo. Y sin lugar a dudas, el cierre de comercios, el cierre de carreteras impacta naturalmente el dinamismo y el crecimiento de la economía en ciertos sectores. Y es un dato sucio dentro de toda la pintura. Sí, lo importante es ver cómo se consolidan esas tendencias en los trimestres siguientes y aquí vienen 2 cosas. Antes de contarte lo que te iba a decir de los siguientes trimestres, me regreso para decirte que sectores se ven afectados, hoteles, restaurantes, etcétera, pero hay otros que se ven favorecidos. Consumo minoritario. Por ejemplo, supermercados. sí, la gente va a los supermercados y se trae un montón de cosas, entonces unas cosas podrían compensar otras. Y sin lugar a dudas, uno de los sectores más dinámicos en esos momentos es energía. Sí. El La, gas. la para gente mantener necesita calefacción. Ahora bien, construyendo lo que acabas de plantear, puede ser que haya rebotes en los siguientes semestres. El empresario se quedó sin algunos artículos, entonces los vuelve a pedir y el siguiente semestre vemos un semestre muy bueno, pero es compensando lo que ocurrió en los semestres anteriores. Para el jueves 26 tendremos, como todas las semanas, cómo le fue a los subsidios por desempleo.
Y luego tendremos también un indicador interesante de inflación, pero esta es inflación de parabrisas, otra vez, porque es la inflación del productor. ¿Cómo ha estado enfrentando el tema de los aranceles? No se ha visto un traslado directo de los aranceles porque los productores se han comido de alguna manera el impacto esperando que esto sea temporal. Recordemos que esto arrancó en abril del año pasado, ¿sí? Ya estaríamos cumpliendo un año y los empresarios no pueden mantener eternamente esa condición. Y lo que han hecho para no perder competitividad, porque lo contrario sería subir precios y perder competitividad en el mercado, lo que han hecho es algunos ajustes en planillas y de ahí los efectos que estamos viendo en el empleo. Pero también han sacrificado sus márgenes con la finalidad de no perder espacio en el mercado. De igual manera, será muy importante ver los resultados el viernes 27, en 8 días les estaremos conversando. Bien, antes de pasar a Costa Rica, que me imagino que la gente está esperando un tema en particular. Eso sí, estoy de acuerdo. Voy a contarles que se ha creado recientemente en los Estados Unidos un nuevo término. Son muy buenos para esas cosas. No son los Terians, ¿no? Los Terians no son. No. Los Terians me parece que están ahora ya diseminados por todo el mundo. Lo que les traemos aquí es una primicia porque son algunos analistas en los Estados Unidos que están hablando de este tema y estoy seguro que poco a poco lo empezarán a escuchar con mayor frecuencia. Boomsation. 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 Cuando la economía anda bien, hablamos que está en boom. Sí. Pero cuando anda mal, en recesión. Entonces, están acuñando un concepto que tiene ambas cosas porque la economía en completo no está ni en crecimiento ni en recesión, sino que hay una combinación de cosas. Hay algunos sectores que les está yendo bien y a otros sectores que les está yendo mal. Ejemplo, Costa Rica. Ya vamos también por eso, porque tenemos que ir a hablar de ese tema que todo el mundo está esperando, que es el tema del tipo de cambio. El gasto del consumidor, de acuerdo con los últimos reportes, es sólido en los Estados Unidos, pero la deuda está en máximos históricos. La producción, como acabamos de ver, la manufacturera de Filadelfia, salió bien, pero muchas personas, cuando les consultan cómo ven el futuro, lo ven oscuro. Y de ahí que no haya incrementos de salarios porque la gente no se quiere cambiar de trabajo o no quieren renunciar, y también los patronos no se quieren quedar sin trabajadores para que no les pase lo de la recesión, la pandemia, que despidieron a mucha gente y luego les costó volverlos a traer. Entonces los patronos están en esa condición, pero tampoco están contratando nueva gente. Entonces, la recesión que decíamos después de la pandemia nunca se materializó, pero para el estadounidense promedio, su economía personal, ellos dicen, yo sí estoy en recesión. La economía puede estar diciendo unas cosas, pero yo sí estoy en recesión. ¿Pero por qué no me alcanza? Pero ¿por qué no me alcanza? Nos pasa también a nosotros. Entonces, el periodo en el que estamos le podemos llamar recesión del auge, pero sería la combinación de las palabras boom y recession. Boomsation. El término entonces resume la sensación de muchos estadounidenses de que el motor económico que ellos están a su vez impulsando, no los impulsa a ellos hacia adelante. Y esto es preocupante porque las expectativas, lo que la gente cree que va a pasar en el futuro, luego termina siendo crónica de una muerte. Así es. También puede llegar esto a explicar por qué hay una desconexión entre datos del PIB y las lecturas desalentadas de la confianza del consumidor. Bueno, pues ahí está, esa era, mi amigo, la clase del día de hoy, que conociéramos de este concepto. Pero boom recession es en inglés, así que tenemos que buscarle uno en español. No he escuchado a ningún analista internacional. Hay que hacer la primicia. Bueno, entonces nos hemos dado a la tarea de buscar algo que suene ahí parecido y que nos sirva a los que hablamos castellano. Pueden haber opciones, porque ellos
le pusieron recesión del auge, digamos, si se hace una traducción, podría ser recesión expansiva, crecimiento recesivo, pero si hay que unir dos palabras, en realidad, boom para nosotros es bonanza y recesión sí termina en lo mismo. Entonces, ¿qué le parece bonacesión? Buena sesión. Lo lanzamos al mundo. Mira, yo creo que no solo es lo más apropiado, específico y empático que he escuchado en los últimos tiempos para explicar cómo se siente el pueblo en función de la economía, distinto y divorciado de los números lindos y, como diría mi abuela, catrineados que habían a nivel macroeconómico, sino que es lo más apropiado. Esta explicación que acabas de dar, yo creo que identifica a muchas personas en la realidad qué es lo que está pasando, porque las cifras oficiales en los países dicen, vamos, pero a velocidad crucero, y la gente aquí dice, pero yo voy como tortuga, ¿qué pasó? Y esta es una explicación muy, muy certera. Jonathan, bueno, yo soy profesional de economista, leo, estudio, converso con mucha gente local e internacionalmente, pero me encanta montarme en el bus, ¿Sí? ir al mercado. Ujú. Esta semana... A la carnicería aquella. aquella carnicería del Salchichón de Guadalupe, Cartago. Es muy buena. Sí, Quien sí. esté en Guadalupe, Cartago, tiene que ir. Seguramente sabe la gente de quién estamos hablando. Pero déjenme contarles A que... Guadalupe, San José, aquí en Goicoechea, en el centro. También. Bueno. Buena. Bueno. Les iba a decir entonces que me correspondió, tengo el carro en el taller y me correspondió ir hasta el Coyol de la Abuela utilizando transporte público. Como 3 horas duró. Es una maravilla, sí, pero me tomé mi tiempo y lo disfruté. Fue una experiencia religiosa. Lo disfruté en el autobús, conversando con la gente muy amable, en la parada del bus. Llegué a La Juela con tiempo, entonces me fui al mercado, a una marisquería, a comprarme un pescado bueno. frito. Bueno. Y hablando con las chicas que lo estaban atendiendo a uno. Bueno, después de ahí me tenía que mover hacia el parque de Zona Franca de Coyol, y el taxista que me llevó, persona muy acuciosa, para entrar con conversación, me preguntó a qué me dedicaba, y cuando le dije que economista, me dijo, perfecto, Aquí me desahogo. quiero que me saque de algunas dudas. Aquí me desahogo. Y entonces me hablaba justamente esto, John. Sí. ¿Por qué yo veo cosas en los periódicos que yo no siento? Y entonces una de las cosas es la inflación, sí, negativa en menos 2.2, cerró el año pasado, pero yo lo que compro siempre sube de precio. Bueno, es que la canasta con la que se mide la inflación no es una copia exacta de lo que la gente compra. En la canasta, por ejemplo, hay cosas que dependen del tipo de cambio, y si el tipo de cambio, que es lo que ya vamos a conversar, se cae, pues entonces se ve una afectación en esos productos. Si yo compro boletos aéreos, paquetes turísticos, que si revisan cuáles fueron los productos que se bajaron ahora en la lectura de enero, justamente fueron esos. Sí. Por una rebaja en el precio del petróleo antes de lo que estamos conversando de Irán, y por la rebaja en el tipo de cambio. Entonces, algunas personas sí pueden estar sintiendo un desahogo y que dicen, aprovechemos, salgamos del país, resulta ser hasta más barato algunos lugares, Así es. que eso es una realidad, y paseamos. ¿Ok? Cierro la parte internacional para dedicarle los últimos minutos al tema de tipo de cambio. En Costa Rica, Warren Buffett, un multimillonario, se le conoce como el oráculo de Omaha. Warren Buffett llegó a ser realmente una fortuna, pero déjenme contarles que él empezó fundamentalmente vendiendo, cuando era pequeño, periódicos y latas de refresco. Así es. Con eso compró sus primeras acciones y hoy es uno de los hombres más ricos del mundo, tiene más de 90 años y se retira de la empresa. Aquí, Jonathan, le voy a pedir que me lea lo que cuesta ser socio de él. Bueno, vamos a irnos rápidamente, ya regresamos a este. Vamos a ver Apple. Aquí estoy yo entrando directamente a los mercados internacionales y usted puede leer para nuestros amigos, si quieren comprar una acción de Apple, ¿cuánto tienen que pagar?
El menú, $263. $263. Cada Esto acción. es de Apple, sí. Si me voy a Amazon AMZN, que son el mnemotécnico, vea usted cuánto es. 209, más fácil. Ujú. Ahora, Intel. 100 Intel, 100,000 digamos colones. Intel. Aquí estoy con Intel. Vamos con Intel. $43 si usted es socio de Intel. Ok. Accionista. Vamos a ver entonces qué se me hizo. Berkshire Hathaway es la empresa. Ahí para los que tengan ahorros y no sepan en qué invertir, Vidal Villalobos. Si usted quiere Pero ser yo creo que socio de Donald Trump, de Warren Buffett, ese es el valor de una acción. Yo creo que esa Por es más- favor, tal despacito. vez entre los dos. Despacito para que la gente no se asuste. Eso es lo que vale una acción de la empresa de Warren Buffett. $742,030.83. Una acción. Una acción. Bien. Yo creo que me quedo con Intel. Bien, ha sido verdaderamente un maestro para muchos de nosotros. Dentro de las cosas que generalmente con mucha sensatez ha dicho es, si usted no entiende el negocio en el que va a entrar, no entre. No entre. No Así de entre. fácil, no se meta. Luego él dice, cuando otros lloran, yo río. Ujú. ¿Por qué? Porque aprovecha precisamente esa masacre eventualmente que hay en el mercado río de revuelto. ventas. Un río revuelto, ganancia de pescadores, exactamente. O se le atribuye también otra frase, es, si el mercado está llorando, yo le vendo los pañuelos. Ujú. O sea, siempre va a haber alguna oportunidad. Déjenme contarles que se retira, da un paso al lado, pero antes de irse, movió el portafolio, Dejó un regalito. dejando señales, ¿sí? Una de las señales que dejó es que no tiene una fe ciega en las megatecnologías y más bien quiere invertir en negocios que tienen un flujo de caja estable, predecible. Y lo más curioso es que invierte en un medio de comunicación. Los medios de comunicación, John, han estado desde hace mucho tiempo presionados por la tecnología. Dígale que aquí estamos para servirle. Exactamente. Bueno, Apple sigue siendo la mayor posición en el portafolio, aunque la recortó un poquito. Redujo también la participación en Bank of America y ejecutó un reporte mucho más agresivo, un recorte en Amazon, tomando distancia un poco. Pero, así como lo está haciendo el mercado y que está rebalanceando, se lanza a energía y seguros, aumenta la posición en Chevron y en otra empresa que se llama Shop, que son para generación de flujo y disciplina operativa. Pero lo más llamativo fue invertir en un medio de comunicación. ¿En cuál? The New York Times. Mira. Es una apuesta no solo por el modelo de suscripción que es sólido, con crecimiento digital y expansión a video, justo cuando la industria está enfrentando las disrupciones de la inteligencia artificial. Buffett nos ha enseñado que prefiere negocios entendibles, restables y resistentes. Pájaro en mano, 100 volando. En un mercado que está obsesionado por la inteligencia artificial, él sigue buscando resiliencia, caja y disciplina. Si algo nos enseñó en tanto tiempo es que cuando todos miran la moda, suele ser buen momento para ir a ver los fundamentales de las empresas. 5 minutos para terminar, mi querido amigo. Bien, siempre nos queda ahí un poquito apretado el tema. Por supuesto que estamos con una llamada de atención enorme de la cantidad de dólares que están entrando a la economía. Eso está provocando una reducción importante en la cotización del dólar. Se habla de que estamos en la temporada alta de turismo y que eso agrega más agua a la sopa. Se habla también de que ya está pasando un poco la temporada de liquidación de cosechas. Eso genera más agua a la sopa. Se habla del éxito de Costa Rica en la atracción de empresas para zonas francas. De hecho, un medio de comunicación esta semana dio cuenta de que en los próximos años 80 y pico de empresas internacionales van a traer cerca de 2.400 millones de dólares. 2.400 millones de dólares más. Si a eso le agregamos
que el gobierno de la República puede sacar adelante un proyecto de ley donde están casados 13.500 millones de dólares en colocación de eurobonos. Todo parece indicar que seguiríamos teniendo una presión de abundancia de dólares. Y lo que hemos dicho en otras oportunidades, si las papas abundan, su precio baja. Y entonces eso es lo que ha mantenido a la baja el tipo de cambio. Esta semana arrancamos en 482.79, se estaban operando 17 millones, perdón. El martes subimos a 37, el miércoles a 28. Ayer cerramos en 61 millones, transados en el Monex. Recuerden que donde compramos nosotros los dólares, usted y yo, los empresarios, es ventanilla. Lo que sobra en los bancos y en los intermediarios cambiarios lo pasan al Monex para saldar ahí sus cuentas. El Banco Central trabaja en este mercado comprando excesos, pero también puede ir al mercado a comprar. Y ha estado comprando de manera importante. Las reservas monetarias suben a 18.600 millones de dólares. Nunca antes habíamos tenido ese monto de reservas, pero aquí lo que hay que reconocer es que si el banco no comprara esos montos, el tipo de cambio estaría mucho más abajo. Se han roto los ciclos normales. Por ejemplo, esta semana lo normal estaba para arriba, porque pasó la quincena y no, ha estado bajando de 282.79 el lunes al cierre de ayer 474.95. Hay que irse 20 años hacia atrás para ver niveles de tipo de cambio de esta categoría. Al que tiene dólares, que lo cambie a colones o que se espere. Es que depende. Claro. Eso es, John, como el doctor, ¿verdad? Doctor, me duele aquí. Sí, pero hay que hacer exámenes, hay que revisar la epicrisis del paciente, hay que conocer bien al paciente. Cuando hablamos de esto, hablamos de cuáles son los objetivos del paciente, cuándo va a necesitar esos dólares, para qué los quiere, si recibe dólares frecuentemente o nada más colones. O sea, hay una serie de cosas que de una manera responsable el analista bursátil, el analista cambiario, antes de emitir criterio. Lo que sí es cierto es que las personas que tienen deuda en dólares, pero reciben colones, con esos colones ahora compran más dólares, entonces están felices. Los que pueden tener lo contrario están realmente sufriendo de manera importante. ¿Cómo puede cambiar eventualmente esta situación? Bueno, todo parece indicar que los resultados electorales le han parecido bastante potables financieramente al mercado. De verdad. Y se anuncia, por ejemplo, que Costa Rica podría tener pronto el grado de inversión. Esto significará que grandes inversores que hoy por política interna de ellos, en su política de inversión, no pueden comprar bonos de Costa Rica, sí los van a comprar. Entonces las tasas para Costa Rica de financiarse en los mercados internacionales bajarán. Claro. Parece ser que es una muy buena noticia. Eso se tiene que trasladar al mercado local. Pero de igual manera ahí, los que tienen deudas se van a ver favorecidos. Pero quienes invierten y quienes ahorran, que somos todos nosotros, porque nosotros tenemos plata en la caja, nosotros tenemos plata en la asociación, en la cooperativa, en nuestro plan de pensiones, tendremos días un poco más complicados. Si se bajara la tasa de política monetaria, puede ser que aumentara la demanda de dólares, ¿verdad? Porque la gente empieza a ahorrar también en dólares. Pero es que los otros frentes están trayendo tantos dólares que eso apenas atenuaría esta condición. Y la subida de dólares no va a ser muy cercana, no va a ser en el corto plazo volver a estar menos en 700, que era lo que estamos hace 2 años. Sin lugar a dudas, más bien lo que tenemos que preguntarnos es cómo se fue de 550 a 700 en aquel momento, por las cosas coyunturales. El Banco Central en ese momento no tenía reservas y no pudo defenderlo. Si hubiese tenido reservas, tal vez no hubiera llegado a 700, claro. Si hubiera quedado a 600, claro, en niveles de 500, 475 estamos lejos, pero no tanto. Hay que encontrar el punto de equilibrio. Vamos a verlo y estaremos conversando de este tema en las siguientes entregas. Muchas gracias, don Vidal. Muchísimas gracias a usted, don Jonathan Prendas. Muchísimas gracias a todos que nos han atendido. Espero que tengan un feliz fin de semana, que descansen, atentos a las noticias de Donald Trump y desde el fondo del corazón
Un abrazo de colección. Dios me los bendiga a todos. Feliz fin de semana. Nos escuchamos el lunes con Red Democrática, edición política. Esto ha sido todo por hoy en Red Democrática. Los esperamos en nuestro próximo programa para